hacer. Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Buenas noches. Dios los bendiga bien muchote. ¿Cómo están ustedes? Bien bendecidos, gloria a Dios. Se ven que están bien bendecidos. Lolo se le ve la cara de bendecidos. Estamos en el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Y vamos a ver qué el Señor tiene acá preparado. Está muy bonito, o está muy interesante, es lo que vamos a decir. Está muy interesante el capítulo. Habla es un punto muy importante que va a ensamblar muy bien, digamos, para nosotros, para nuestras vidas. Te voy a adelantar un tantito. Absalón se fue huyendo, no sé si se acuerde. Su hermana
había tenido que ver, o su hermano Amnón había violado a su hermana, y él le dijo que se calmara. Después de 2 años fue y mató a su hermano, sí, a Amnón. Y luego, cuando eso sucedió, Absalón se fue a la casa de su abuelo, que es otro rey en Jesús, y allá ya tiene más que dijo que tiene 3 años allá. Entonces David estaba angustiado, estaba terriblemente atormentado porque quería ver a Absalón, pero no hacía nada para ir a verlo. Esa es la cosa. No habla de esto, digamos, tenemos que descubrirlo. ¿Por qué David no iba a traérselo? ¿Por qué no iba a David a decirle que lo quería mucho y le daba besos? ¿Y por qué no lo hizo? Entonces, Joab, el amigo, el general de David, pero una persona muy fiel, muy leal a David, miraba cómo David se consumía cada día por su hijo. Entonces le hizo una trampa, y ahorita vamos a ir a leer qué trampa fue. Y digamos que le hizo una trampa porque le mandó una señora para que decirle que ella tenía mucha tristeza porque sus 2 hijos se habían peleado y todo esto. Y David perdonó al hijo de la señora que había matado al otro hijo. Y en ese momento, si la señora estaba, obviamente es una historia inventada, pero el punto es de que Joab, digamos que de su buen corazón, quiere que David, quiere meterle en la cabeza a David que perdone a su hijo, que perdone a Absalón para que ya esté tranquilo, ¿verdad? Y también a Absalón lejos, en otro país, digamos, con otro rey, también era peligroso porque como David, como Absalón era el próximo, ¿cómo se llama eso? El próximo a ser rey, ¿verdad? Entonces era peligroso porque podía hacerse una guerra, ¿verdad? Entonces Joab, que era bien listo y siempre estaba buscando estrategias, era el general del ejército, hizo esta trampa para que David fuera y trajera a Absalón. El problema aquí de todo esto es de que Absalón había sido desterrado de Jerusalén, de Israel, porque había matado pues a su hermano. Y Absalón no estaba arrepentido, pues. O sea, al contrario, estaba arrepentido, estaba muy orgulloso de haber matado al que había violado a su hermana. O sea, digamos que él tenía un punto en su cabeza, ¿verdad? Y esto era justo y punto y aparte, hagan lo que quieran, ¿verdad? La cosa era de que por eso David no iba a traérselo. Sí, porque David sí sabía y entendía que lo que había hecho su hijo, aunque lo quiere tanto, pues era un pecado, que fue un crimen, que fue un asesinato premeditado, con todas las de la ley, a matarlo. Él no podía tomar la ley en sus manos, nadie podemos, eso no es lo que hacemos. Especialmente ahora digamos en el tiempo de la gracia en el que estamos. Dios dice, tú no te preocupes de vengarte de nadie, mía es la venganza. Y en aquel tiempo pues tampoco podían hacer eso, cada quien agarró la ley en sus manos y la hacer. Entonces David por eso no lo hizo, o no lo hacía. Entonces cuando para darle un puntito, digamos, para terminar este pequeño resumen, es de que la mujer convence a David y David se trae a su hijo. Todavía tiene como pena con el pueblo, sí, con su conciencia, porque no es justo que por amor se lo traiga. No es justo que nada más por amor lo traiga y lo perdone. Sí, entonces lo manda a su casa y dice, no lo quiero ver, que se vaya para su casa. El niño chillón, que es Absalón, que no ha entendido nada, ni que se está arrepintiendo y que es un chiqueado, hace una cosa para convencer a Joab, y eso es que quema su campo para llamar la atención, luego va a su casa y luego David lo perdona. Así acaba ya les dije todo el capítulo, ya se pone en su casa, si no quieren oír lo más chido. La cosa es de que Absalón es nosotros, los niños chiqueados, que nos quedamos con el pecado pensando que tenemos derecho. Y David es un mal juez, no es como Dios. Este capítulo está aquí para que entendamos que si Dios nomás nos ama, es injusto. Porque hay tanta gente que sí mató, sí, y que no deben de, si no están arrepentidos, Dios no perdona a nadie, ni nadie va a ir al cielo por casualidad, sin que sepa nada. Sí, todos damos por gracia de Dios al cielo, nadie podemos ganarnos el cielo, ¿verdad? Pero si tú no aceptas el perdón de Jesús, entonces te quedas sin él, aún la gracia de Dios rodeándote. ¿Se entiende eso? Sí, Dios nos salva por su gracia. Eso quiere decir que
como no podemos alcanzar el cielo, la salvación ahora es gratuita. Pero entonces, ¿por qué no todos reciben esa salvación gratuita y se van para el cielo? Porque hay una cosa, pues. Y eso es que tú tienes que aceptar la muerte de Jesús como el pago de tu pecado, o sea, aceptarlo, meterte y hacerte parte del magnífico plan de Dios. Y entonces, el que tiene que pagar de cualquier forma la culpa, tu culpa, porque Dios no va a agarrar la culpa y a ponerla abajo de la mesa y luego ya nadie va a saber de la culpa, porque Dios es justo. Entonces Dios va a castigar a alguien por la culpa, lo cual David está haciéndose el loco y no está dándole la culpa a su hijo. ¿Sí? Este es el cuadro que está acá. Entonces, claro que es súper importante que lo entendamos, porque la muerte de Jesús era necesaria aún para darnos la salvación gratuita a nosotros. Entonces, no podemos pensar que la salvación es gratis y que a nadie le costó a nada y que Dios por debajo de la mesa nos salvó a todos. No, a Él le costó la muerte de Cristo Jesús, y esta muerte es gigantísima, lo cual ese es el costo de nuestra salvación gratis. Eso es lo que aceptamos cuando somos salvos, y lo que no va a pasar aquí en este capítulo, que tiene que ya se los dije desde ahorita, pero para ir viendo todo esto y ir pensando, sí, porque de repente, eso es lo que pasó y por eso se los quiero decir. De repente vamos en la historia y luego pensamos que David no es tan malo y que está bien lo que está haciendo, y luego pensamos que Joab es el malo, cuando Joab en realidad nomás quiere ayudar a David. Él no tiene toda esta conciencia, él no es el juez de nadie, él nada más quiere ayudar a su amigo. Joab no es el malo, la señora tampoco es la mala. Aquí el mal juez es David. Y Dios quiere que entendamos eso, porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios a un gran precio. ¿Ok? Hombre, apenas estoy empezando y ya quiero chillar. O sea, digo, vamos a ver, vamos a chillar. Chille, pues. Y ahí te va un versículo para comenzar. Y luego ya nos vamos a ir al estudio así de volada. Es Romanos 3:25 y dice así: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabes qué es propiciación? Lo puse acá en el estudio, pero déjate digo. Propiciación es algo que te quita el enojo. Eso es lo que a Dios le dio la paz. ¿Sí? La propiciación es la paz que Dios tiene por el sacrificio que Jesús completó en la cruz y satisfizo a Dios. Esa es la propiciación. ¿Okay? Era necesaria la propiciación, lo cual no vamos a ver. Sí, David no está teniendo nada por propiciación, nomás está por su amor de él, le da el perdón, y aquel no entiende nada. Y es súper importante, súper importante. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí. Una vez que Dios nos perdona, ¿cómo? Pues Jesús murió por nosotros. Entonces Jesús cumplió este pago, y Dios Dios acepta la propiciación, y ahora su enojo se convierte en gozo porque aceptó el pago de Jesús por nuestros pecados, y nosotros estamos siendo salvos por la gracia de Dios justamente. Es increíble, pero cierto. Vamos a ver resumen del capítulo 3 en 3 renglones. Dice: la disciplina de Dios para David. La disciplina de Dios para David, que es la disciplina porque David había pecado con Betsabé y había matado a Urías. Entonces Dios disciplina a David, la espada en su casa, y esto es lo que estamos viendo ahorita. Amnón deseaba perdidamente a Tamar, su media hermana, y aconsejado por su primo, terminó abusando de ella. Pero Absalón, su hermano, hizo un plan y mató a Amnón, y huyó a Jesús. Y David, sufriendo en medio de todo, aún no impone orden a nadie. No castigó a Amnón por violar a su hermana, y tampoco castigó a Absalón por matar a Amnón. Entonces David está ahí nada más queriendo a todo mundo, pero no imponiendo justicia. Cuando te voy a decir qué pasa acá. David es el rey, el que tiene que poner justicia en Israel. Entonces, no es de que sea alguien allá lejos en un rancho, ¿verdad?, y que pasó todo esto y que nadie sabe que no. David, los ojos de Israel están puestos en él,
especialmente nosotros estamos viéndolo a él como Dios lo hizo rey, y ahora él no está respondiendo a lo que tiene que hacer, pues a esta justicia que él tiene que exponer de lo que está pasando en su vida, especialmente, y nosotros aprender de él, lo cual estamos aprendiendo al revés, porque él no lo hace, Dios sí lo hace y lo aprendemos de Dios, pero pues el mal ejemplo ahora está haciendo el rey David. Introducción al capítulo 13, perdón, 14, le puse 13 en el papel, me equivoqué, pero al 14 dice: Joab, mano derecha de David, se preocupa por él, le pone una trampa, aunque no es para mal, sino para hacerlo recapacitar. Una clase de copia de lo que hizo Natán. Acuérdense ustedes que Natán, pero enviado por Dios, hombre, era completamente diferente. Ahora Joab nomás quiere copiar a Natán. Natán había dicho que había un hombre rico y un hombre pobre. Sí, luego lo hizo como caer a razón a David. Dijo: oh, yo soy ese hombre. Joab quiere como sneaky acá, era como haciéndose como que él también lo va a hacer, pero él no es Dios, y sale todo mal. Pues al final de cuentas no lo hizo bien, pero quería hacer eso, quería como hacerle esta trampita, poner esta historia, y luego que David también cayera, lo cual en una clase de que cayó, pero David lo descubrió. Pero vamos a ver, para hacer volver a Absalón, eso fue lo que hizo a Joab. Al final sí regresó a Absalón, se veía todo muy bien, pero Absalón no se arrepintió. Absalón no se arrepintió, y David lo perdonó. Ese es un gran problema. Pero bueno, vamos a ver. Dios maravilloso, es en ti en quien confiamos. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea súper clara, a pesar de mi torpe hablar. Señor, ayúdanos para que cada persona que está aquí entendamos este mensaje y nos toque en forma personal, y nos ayudes a crecer en la forma de tener gozo por la salvación que tenemos, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, que es válido ante tus ojos, Dios glorioso. Y ahora nosotros tenemos salvación por tu gracia, y somos felices porque sabemos que esto es verdadero, y esto es legal, esto es justo. En ti confiamos. Gracias, dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Entonces voy a leer del 1 al 3. Para comenzar, capítulo 14 de Segunda de Samuel, dice así: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Entonces ya dijimos, Joab era un siervo leal, un siervo fiel, que quería pues al rey, lo quería proteger como diera lugar. Sí, y ya dice que miraba su corazón, que se inclinaba por Absalón, que estaba sufriendo todos los días. Bueno, en el 2 dice: envió Joab a Tecoa y tomó de ella una mujer astuta. Y la buscó, quien es lista aquí, encontró una mujer que era muy astuta, y luego la contrató. Y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto, y no te unjas con óleo, sino, eso es con perfume, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está en duelo por algún muerto. Esto es, que esté pues ¿cómo se le llama esto? En luto. Dice en el 3, dije también 3: y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Esto es, no oímos cuando se las dice Joab, pero vamos a empezar a ver nada más cómo se va desenvolviendo. Y la señora dice exactamente lo que Joab le dijo para decirle a David. Sí, esto es mentira, que es lo que va a pasar aquí, es un engaño, digamos que con un buen propósito, lo cual nunca funciona. Si una mentira para hacer algo bueno es una mala idea, ¿sí? Es una mala idea. Tenemos que decir la verdad, o tenemos que buscar formas de siempre decir la verdad para hacer el bien, no mentiras para hacer el bien. Eso no es aceptable, ¿okay? Entonces aquí esto no es aceptable, lo que está haciendo Joab, al cual no estamos juzgando. Él lo hace de buen corazón, pero lo hace mal, ¿okay? Puse acá de esto: en estos días es muy difícil encontrar la clase de lealtad que vemos aquí en la persona de Joab. Aunque este era un inteligente guerrero y extremadamente rudo, tenía este cariño y respeto por David. Aún su responsabilidad tomaba parte en esto, pues no convenía que Absalón, un posible sucesor al trono, estuviera viviendo lejos en otro país con otro rey. Entonces todo esto tenía en la cabeza Joab.
y planeó entonces todo esto. Él dijo, tiene que pasar algo para que se venga Absalón para acá, porque allá es peligroso que esté, más el rey está triste. O sea, él tenía un montón de cosas en su mente, sí, lo cual cree que esto va a ser la solución. Entonces Joab, que no le gustaba ver a David con esta angustia por Absalón, hizo algo para arreglarlo. Contrató a una mujer astuta, dice aquí, para tratar de convencer a David que trajera a su hijo a casa. Aún la mujer de Tecoa no es quien construyó la historia, sino Joab. Esto es, de repente va a pasar la historia, si vamos a pensar que ella está inventando todo esto, ¿verdad? Y no es así. Es Joab, con toda esta preocupación que tenía, le dijo a ella, así, 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 así. Digamos que si le vamos a dar un crédito a esta señora, es que es una buena actriz. Eso es todo, porque ella va a hacer todo lo que dijeron, como dice que era una mujer muy astuta. ¿Okay? Entonces, y no tuvo que pensar tanto, porque probablemente la leyó, aún la historia que Joab le va a decir a ella, tal vez no fue ni tan creativa, porque muy posible la leyó en Génesis 4:8, donde Caín dice, y dijo Caín a su hermano Abel, así dice la Biblia, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto es, la historia que esta mujer le va a decir es que ella tenía dos hijos que se estaban peleando en el campo y luego nadie fue a separarlos y luego uno mató al otro. Entonces, es bien parecida a la de Caín y Abel. Entonces, obviamente que también le vamos a quitar el crédito a Joab de ser muy creativo, ¿verdad? Porque tal vez también la copió de otro lado, pero bueno. Tampoco la idea parece ser pues original. Dios hizo esto mismo con el profeta Natán. Si primero vemos que es una copia de Caín y Abel y después Joab también quiere copiarle a Natán y hacerle creer a David esto y aquello hasta que resultara en lo que él quería, lo cual era la estrategia que había hecho Natán. Esta vez esta buena actriz va a salir adelante o va a presentarse con David. Digamos con palabras de Joab. Entonces, ahí está, ese es el cuadro, eso es lo que va a comenzar a pasar y vemos del versículo 4 al 7, dice así, entró pues aquella mujer, si se abre el telón y ella entra, ¿verdad? Y ahí está David sentado y luego ya, lo que pasa es de que cuando los jueces, porque había jueces en las ciudades, y cuando los jueces no podían controlar a alguien que tenía un problema más grande que lo que ellos podían decir, o si simplemente no te tomaban en cuenta, los jueces no querían oírte, entonces había una chance que pudieras tener una cita con el rey. Y esto es lo que pasó acá, sí, aparte de que Joab estaba detrás. Entonces ella no fue con los jueces que estaban antes que el rey, sino que se le abrió una cita para ver al rey de inmediato, obviamente que movilizado por Joab, y entró pues a ver al rey. Y entró, dice en el 4, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Obviamente, ¿eh? Ahí le gerró, ¿no? La señora, ¿eh? Soy viuda y mi marido ha muerto, pues sí es lo mismo. Oiga usted, le están pagando. Dicen el 6, tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Dicen el 7, y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagará el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Vamos a ver qué puse acá. Joab era muy listo y para todo tenía una estrategia. Si eso es lo que él hacía, era una estratega de guerra. Dice, aún aquí en esto está arriesgando su vida, porque a nadie le gusta ser engañado. Esto es, iba a ir con David, iba a engañar a David, nada tenía que ver con Dios, sino que todo era, digamos, figurado por Joab para hacer esto con David, para engañarlo y hacerle que trajera a Absalón. Y si David no le agradaba, digamos que si David encontraba todo este engaño y no le gustaba eso, se enojaba, entonces podía matar a Absalón, podía matar a Joab. Seguro pues David lo mataría. La gente del pueblo sabe lo que pasó y sabe que David sigue triste por Absalón, aún después de 3 años.
Joab intenta hacer que David traiga a casa a Absalón. Ese es el plan de él. El mayor problema aquí es que Absalón no se está arrepintiendo de matar a su hermano. Y es aquí que el pobre David está perdiendo lo que lo quiere ver y abrazar y besar, pero no se arrepiente de su delito y de pecados. Y eso es lo que estaba diciendo. ¿Por qué David no va y lo trae, pues? ¿Verdad? Si lo quiere tanto. Tecoa sí estaba lejos de Israel, pero no estaba como a 3 días. Y estaba, digamos que si te vas en un caballo, a lo mejor en 5 o 6 horas, ¿verdad? Llegabas allá. Sí, no sabías todo lo que pasaba en el pueblo, pero no estaba tan lejos. Y David no iba allá porque no se arrepentía, pues, el muchacho. ¿Cómo se lo va a ir a traer? Como, terminó haciendo eso, sí, perdonándolo sin que pagara ninguna consecuencia ni nada. Pero David se aguantó tanto tiempo por eso. Si no quería hacerlo. Sí, y al muchacho no le importaba si esa era la situación allá. Entonces, pobre David estaba perdiendo porque él no se arrepentía y él quería abrazarlo y besarlo, pero no se arrepentía de su pecado. Veamos qué va a pasar. A ver si nadie descubre este engaño. Si, como ya dijimos, a nadie nos gusta que nos engañen, sea para bien o para mal. En Job habla de alguien acerca de este engaño. Dice Job 18, del 8 al 10, dice, simplemente hablando del engaño. Dice, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazos prenderá su calcañal, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda a su senda. Sí, esto es, obviamente que si hablamos de una trampa mala, pues es lo peor, ¿verdad? Pero también cuando es trampa de lo que sea, no está bien, pues tenemos que ser más sabios y más claros en decir la verdad todo el tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, esto dice la mujer de Tecoa. Socorro, así comienza. Y se postra ante David. Yo soy viuda y un hijo mío mató al otro en el cerro. Y todos lo quieren matar a ese, al que quedó. Pero yo, dice ella, pero yo no lo quiero perder también. Como nota, acá dice que ascuas, y de repente esa palabra no la usamos, pero ascuas es como un carbón encendido, como brasas. Eso es lo que es ascuas. Si se acuerdan que en Romanos 12 dice que si alguien te paga, si alguien te da un mal y tú le pagas con un bien, ascuas vas a hacer en su cabeza. Esto vas a hacer lo que se le caliente la cabeza, porque no vas a ver ni qué, porque no le vas a pagar con otro mal, sino que le vas a pagar con un bien. Y eso es lo que Dios dice, es mejor pagar con un bien. Sí, y obviamente ese es otro punto, pero es muy bueno y tenemos que luchar con eso, para que nos hacen un mal y no pagar con un mal, sino que ser buenos con lo que nos hacen un mal. Bueno, ascuas es lo que logramos cuando hacemos eso. Y aquí dice la señora que ella tenía ascua, tenía un carbón encendido en Israel por su hijo, pero que no quería que lo apagaran, pues lo único que tenía para guardar el nombre de su marido que se había muerto. Esa era la historia, esa era la presión que estaba poniendo esa mujer en David. Ella decía, si un hijo mató al otro, ya no tengo ese otro hijo, pero mi esposo tampoco ya está. Entonces el nombre de mi esposo, el único que lo va a llevar es este matón, pero si me quitan al matón ya no voy a tener nada. Le dice pues esta mujer a David, y luego David está pensándolo y pues está como más o menos en la misma situación. No es la misma historia porque Joab es muy listo, sí, pero quiere acorralarlo en un punto donde diga, pues qué tiene, da que sea matón, tráelo si lo quieres mucho, porque ahí está la trampa. Entonces esto era todo lo que ella tenía que para mantener su lumbre en Israel. Esto es a su hijo y a su hijo vivo, el nombre de su marido, para mantener a su hijo, y el nombre de su marido muerto. David se conmueve. Parece que no era difícil de quebrantar el corazón del tierno David, que también es papá, también es padre. La otra vez lo agarraron porque él es, digamos, cuando Natán le habló, es porque David era un pastor también, un pastor de ovejas, y ahora pues porque es padre igual que la mujer, o era padre de familia. Entonces del 8 al 17, vamos a leer a ver qué pasa acá. Entonces, ¿y cuál fue la respuesta de David? Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Entonces, hasta aquí la mujer está ganando lo que ella quiere, ya logró poner en David
el que va a perdonar al matón. Fíjate bien, cómo están las cosas y qué tan rápido el pobre corazón de David dio de sí. ¿Sí? David entendió la historia de la mujer y le dijo, no te preocupes, nadie le va a hacer nada a tu hijo matón. Aunque el hijo no está ahí para arrepentirse, aunque el hijo realmente a lo mejor es un matoncísimo, ¿verdad? Que no deja a nadie vivo, pero a este punto con la mamá sufriendo, David le dice, yo voy a cuidar a tu hijo. Y yo les digo una cosa, leyendo esta historia está como rara, como ya les dije, podemos como empezar a pensar, no, pues ¿qué tiene? David es una persona muy buena, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a criticarlo si él de su corazón quiere perdonar a ese muchacho y él es el rey? Pues ¿qué tiene? Sí, pero acuérdense que tiene que haber justicia, pues. Y estamos hablando de que nosotros somos ese que mató al otro, nosotros somos el Absalón que fue corriendo, que había tenido este pecado tan grave, y no podemos presentarnos a Dios y exigirle que nos deje entrar al cielo porque Él es bueno. Sin ninguna, sí, es importante que nosotros notemos cómo Dios actuó y cómo Dios está y cómo David está actuando. Podemos pensar que David es muy bueno, pero luego tenemos que pensar, entonces, ¿Dios qué es? ¿Dios es menos bueno que David? Dios es mucho más bueno, pero también es justo. Y es lo que la justicia es la que está faltando con David. Y nosotros tenemos que aprender de esto, porque aunque amorosos, tenemos que ser justos. ¿Sí? Aunque amorosos, si nuestros hijos son bien malvados, tenemos que decirles que los queremos mucho y que les vamos a llevar galletas a la cárcel. ¿Verdad? Aunque los queremos mucho, pero no los vamos a ayudar a escapar de la justicia. Los queremos mucho, pero tenemos que ser justos. Del 8 al 17 dice, ¿ya leí? No. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, sí, fíjate, una vez que David dijo, oh, no te preocupes ya mujer, yo voy a arreglar la cosa con tu hijo, ella que estaba exactamente buscando esa palabra, ahora encuentra la chance para decirle de Absalón, porque es a lo que iba. Entonces ya encontró el blandito de David, ¿verdad? Y ahora le va a decir, entonces tú ¿por qué no perdonas a tu hijo? Estás perdonando a uno que ni siquiera lo conoces. Entonces tu hijo, ve a traerte a tu hijo ya. Eso es lo que le va a decir Eva. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Sí, es una frase para alabar al rey. Dice en el 10, y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en la tierra. Sí, la señora está, pero dándole duro a David por ese lado. Luego le dice en el 12, y la mujer dijo, te ruego, permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Sí, aquí cambió absolutamente todo, ya no está hablando de ella, le está diciendo que él está dejando sin rey a Israel y que está poniendo a Israel en peligro porque Absalón está allá. Entonces David voltea y la ve, una vez que está empezando a decirle esto, porque ella cambió todo. Sí, aquí ya no está hablando de ella, ahora le dice, ¿por qué estás poniendo tú en peligro a Israel? ¿Okay? Dice enseguida, dice, porque hablando el rey esta palabra, si esto es perdonando a su hijo de ella, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Sí, aquí ya se destapó el pastel y le dice lo que ella quería decirle y para lo que fue enviada, porque era bien astuta. Entonces, primero le dijo todo de su hijo y ahora se devuelve, o más bien se sube lo que ella tenía que decir y le dice que está haciéndole un mal a Israel y que él se hace culpable a él mismo porque perdona a un desconocido, pero no perdona a su hijo Absalón. Dice en el 14, porque de cierto morimos, todavía le sigue diciendo ella porque era muy lista. Obviamente, ya dijimos palabras de Joab, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí el desterrado. Sí, obviamente la señora esta no tiene palabras
de vida eterna ni nada de esto. Es alguien que está confundiendo a David. Ya dijimos, de acuerdo a Joab, tiene él un buen punto en su corazón. Si la señora esta es astuta, está llevando este punto acá, si entonces no podemos como tomar las palabras de ella como que son palabras de Dios, sino que tenemos que entender lo que está pasando, lo que ella quiere hacer y cómo está reaccionando David. ¿Sí? Dice en el 15, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano cambió otra vez, volvió a ella otra vez, sierva de mano del hombre. Muchas gracias. Pues el rey oirá, dice en el 16 otra vez, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Termina ella su cosa que se había aprendido, ¿sí? Esta obra de teatro que le hizo a él. Y vamos a ver qué puse yo acá de esto. Las palabras de Joab y esta buena actriz dieron buen resultado. Una mujer viuda con ropa de luto y con un caso diferente que el de David, si no estaba muy parecido, pero con un punto adecuado. Y David no podía comprobar los hechos de la señora porque vivía en Tecoa, había distancia entre Israel y Tecoa. Y David dijo en el versículo 11, no caerá ningún cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Es allí que David está listo para oír lo que ella tiene que decir. Versículo 13, ¿por qué pues ha pensado cosa semejante contra el pueblo de Dios? Hablando el rey esa palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Absalón era una amenaza para Israel estando fuera, pues este era el siguiente al trono. Todo Israel anhelaba reconciliación de Absalón y David. Y si David tenía la paz para perdonar a uno que con maldad mató a otro, ¿cómo no perdonaría a quien cobró por una violación? Hermanos, la compasión y la gracia son dos cosas que necesitamos practicar nosotros, ¿sí? Tenemos que ser compasivos y tenemos que ser misericordiosos, así como David es, ¿sí? Perdonar cuando nos piden perdón, tener compasión cuando vemos una injusticia, ¿sí? Tenemos que ser listos para ver la injusticia y actuar con compasión y actuar con gracia, ¿sí? Me acuerdo una vez que no me acuerdo cuál era, digamos, el problema, pero Chuck Smith lo habían criticado porque él no había dado una disciplina más grande a alguien. Y él dijo que a la hora de que se encontró el problema, su disciplina fue muy poca. Y él dijo, porque yo, dice, le tuve lástima, le tuve compasión. Entonces la disciplina fue leve. Y él dijo, prefiero que me conozca la gente por gracia, si por alguien que da gracia, que por alguien que es súper estricto. Y yo creo que una vez que la justicia está en medio, entonces puede ser menos duro con los castigos, ¿no? Depende de lo que sea, pero aún a nuestros hijos, imagínate, si nosotros nunca castigamos a nuestros hijos porque lo queremos mucho, pues vamos a crear unos monstruos, pues, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando ahorita en esos tiempos, que ya el niño ya no se le puede decir nada. Hay gente que conocemos que el niño trae el teléfono en la mano y no lo hago y le hablo a la policía si me haces algo, ¿verdad? Y lo que pasa es de que estamos creando una sociedad en donde bueno, a lo mejor yo no sabía o no sé otros tiempos, pero ahorita esos niños que van y abren fuego contra otros niños en las escuelas, que traen los pistolas, son gente que no tiene culpa de nada y que creen que pueden hacer lo que sea, se creen todos jefes y con derechos, ¿sí? Entonces los papás tenemos, si no quieren el mundo, no hacerlo está bien, pero los papás cristianos, sí, tenemos que poner atención a nuestros hijos y disciplinarlos con amor. O sea, no tenemos que descargar nuestro coraje contra ellos, eso es inválido, sí, pero disciplina amorosa tiene que ser.
tenemos que aprender, tenemos que crear personas que tengan respeto por los adultos, que no roben. Si nos acordamos de nuestros papás, ¿cómo es que le hablábamos a un tío de tú? Y decían, no, no, ¿cómo que de tú? Es tu tío o es tu abuelo, ¿cómo besarle la mano al abuelo? Cosas así. Sí, que ahora ya no importa nada. Los niños le pegan al abuelo en la cara y qué niño tan listo. Bueno, tenemos que encontrar en amor, todavía en amor, la disciplina, sin tener que hacerlo con coraje, sino que disciplinándolos con amor. Dice, discernir entre lo bueno y lo malo, no. ¿Dónde estaba? La palabra, ok, ya leí esto. Dice, Absalón era una amenaza de Israel estando fuera, pues era el siguiente al trono. Todo Israel anhelaba la reconciliación entre Absalón y David. Y si David tenía la paz para perdonar a uno que con maldad mató a otro, entonces perdonaría también a uno que cobró una violación. Hermanos, la compasión y la gracia, aquí estaba. Son dos cosas que necesitamos practicar, pero no encima de la justicia. Esto es, aquí David está practicando amor y gracia, desechando a un lado la justicia. Veamos, la mujer le dice, no dejes de perdonar, ya no esperes a que te mueras. Sí, o sea, la mujer le está presionando para que ya perdone, sí, y luego ya no puedas. Y obviamente que son palabras que son verdaderas, ¿verdad? Es bueno, es mucho mejor perdonar ahorita que la gente está viva, que ya que se murió, ya no vamos, ya que te ganas con arrepentirte de un mal o algo cuando ya se murió la gente o te mueres tú, ¿verdad? Y es mejor, pero tenemos que encontrar que ese perdón tenga sentido, pues, ¿verdad? O que ese arrepentimiento tenga sentido bíblico, y que tenga, como decimos aquí, o sea, no vamos a perdonar, digamos que si yo le doy un manazo a usted, ¿verdad? Y luego usted me dice, oh, lo perdono, entonces yo pues le voy a seguir dando manazos, ¿verdad? Pues que me está perdonando, entonces a ver, deme la mano, ¿verdad? Pero si me dice, lo perdono, pues ya no me pegue, pastorcito, porque yo le echo a la policía, ¿verdad? Entonces es capaz que entiendo, me perdonó, pero ya no lo voy a hacer, pues. O sea, tiene que tener tu perdón o tu arrepentimiento tiene que ir acompañado con algo de verdad, pues, con algo contundente que cierre el caso, pues no nada más así. Como decimos, Absalón, David lo perdona y él ni quiere el perdón, ni le importa nada, él está viviendo su vida como si nada. Y la prueba va a ser la forma que le llamó la atención para poder tener la cita con el rey. Ahorita vamos a ver lo que hizo con Joab. Pero vamos a ver acá. Pero no encima de la justicia. Veamos, la mujer le dice, no dejes de perdonar, eso ya dije. Dice, hermanos de mi corazón, este relato es de lo más actual que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, hablando del Evangelio. Qué importante punto. Digamos que nosotros somos Absalón y por nuestro pecado hemos sido desterrados, ¿verdad? Y tenemos que aprender eso porque nosotros, dice la Biblia en Romanos 8, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, nuestro pecado nos destituyó de estar en la presencia de Dios, ¿okay? Eso es un hecho, eso es lo que pasó. Nadie puede estar en pecado en la presencia de Dios, porque la santidad de Dios te destruiría. Si no es que Dios por maldad, sino que Dios le dijo a Moisés, no puedes estar en mi presencia, mi santidad es mucha, no puedes, punto y aparte, tu maldad no te lo permite. Sí, entonces, sí, así como David sufre por Absalón, y lo que quiere es abrazarlo, así Dios con nosotros también quiere abrazarnos y nos quiere besar. Y David tiene entonces que buscar una forma de hacer venir a su hijo a él. Sí. David no puede nada más perdonarlo. Si de veras quiere abrazarlo, tiene que encontrar una forma para que su hijo pueda venir de donde está y luego él poder abrazarlo. Así Dios quiere que nosotros estemos con Él. A mí siempre me ha impresionado que 2 veces, así súper claro en la Biblia, dice, primero está en Juan 14:6, y luego está en Juan, ahorita les digo dónde está.
Pero están dos lugares en la Biblia en donde Jesús dice, o Juan 17, en Juan 17, en la oración del Padre, que le está dando al Padre, dice, quiero que donde están ellos, donde yo estoy, quiero que estén ellos conmigo. Sí, lo cual, sí, a Dios, cuando lo oímos de Dios, tenemos que pensarlo. Al que se le ocurrió que nosotros estuviéramos con Él, es a Él. Y nosotros, chiqueados, como Absalón, no lo entendemos. Si no entendemos que estar con Dios es un premio increíble que nosotros nunca podíamos, digamos, ni siquiera aspirar a tener. Y nosotros no se lo pediríamos a Dios. Es como nosotros nunca le diríamos a Dios que nosotros quisiéramos sentarnos a su mesa. Porque ¿con qué cara le vamos a decir eso? Pues si somos tan malos y tan pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es tan dulce, Él dice, no, yo quiero que ustedes se sienten a mi mesa conmigo. Sí, y yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo creo que si no le damos valor a esto, no entendemos nada. Dios, el creador del universo, está buscando, encontró una forma para que nosotros, los que no merecíamos, ahora estemos con Él justamente. Justamente. Sí. David no está buscando la forma, nada más está pensando que no puede venir a Absalón, pero no puede encontrar, no buscó ninguna forma. Sí, la única forma que encontró es no castigarlo y dejar que venga, lo cual es injusto. Sí, y Dios no fue así, no lo hizo así y no lo hace así. Él hizo algo para que nosotros justamente podamos venir a Él y luego que nos abrace y nos bese y los beneficiados seamos nosotros. No tanto Él, imagínate, si Dios te abraza, ¿a poco crees que ahí estoy, Dios? ¿Verdad? No, es al contrario, es nosotros los endeudados con Él por su amor. Gloria a Dios, pero bueno. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús el Señor, nuestro Señor. David está perdonando y levantando un decreto a favor del hijo asesino de la mujer esta. Y sin responsabilidad por la justicia, solo vale su compasión. Esto es, David no le interesa la justicia, no le interesa si es un matón. A este punto, nomás porque la señora vino y lo hizo chillar y le sacó las lágrimas y ahora David dice, yo voy a hacer un decreto y el que le haga algo a tu hijo o a ti, que venga conmigo porque yo lo voy a defender. Sí, hablando solamente por su corazón, lo cual tenemos que valorar porque Dios es así, pero no puede Dios, qué bueno que Él no es como David en cuanto a la justicia. Sí, porque nos ama igual, sí, nos ama de esta forma, pero justamente y luego en lo increíble que es que nosotros ahora podamos venir a Dios, Dios encontró la forma. Y esa es la gracia de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz. Gloria a Dios. Observemos con atención. Dios nos muestra la forma de traernos a Él por su amor, sin ignorar la justicia en su gracia, sin que nosotros paguemos, pero aún fue Él quien fue matado por nuestras culpas. En este caso David debe morir para devolver a su hijo. Sí, en el caso de David, si David no quiere que su hijo muera por lo que él hizo, porque él había matado a alguien, entonces, si él mataba a alguien, la ley decía que él también tenía que morir. Entonces, y lo mismo acá. Si nosotros merecemos la muerte por haber pecado, entonces, como no nos mató Dios por haber pecado, Él murió por nosotros. Entonces, en el caso de David, David debía de haber dicho, no, señora, tu hijo va a vivir, yo soy el que voy a morir. Así tenía, fíjate nomás, qué grave está eso, y ponlo en nuestro lugar. Si que ni pariente era igual Dios de nosotros, si que David debía haberle dicho a la señora, oh, pobrecita de ti, no, que tu hijo asesino viva, ¿verdad? Y tú vete tranquila, yo voy a ir a pagar la culpa, voy a pagar porque él mató al asesino, porque él mató al muchacho, a su hermano. ¿Sí? Y ahora él tenía que dar su vida, ¿sí? Lo cual Dios está haciendo porque eso era lo más legal, pues, esto era la justicia. ¿Sí? Y qué increíble que nosotros de repente no lo valoremos. Esto es, los cristianos, imagínate los que no creen. Dios hace todo esto, ¿sí? Y no ponen atención siquiera a la muerte de Jesús en la cruz, y por eso no son salvos, porque no reciben el pago.
es casi indecible, te lo prometo. Una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón entiende que Jesús es el Salvador, que Él murió por nosotros en la cruz, pero no quieres su sacrificio, no quieres su muerte. ¿Por cuál razón? Tiene que haber una razón de mucha maldad en una persona para decir: yo no quiero la muerte de Jesús por pago de mi pecado. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué se queda el mundo que no quiere aceptar a Jesús en su corazón? Se queda con la culpa de muerte, ¿sí o no? Eso es lo que es. Y Dios, simplemente hablando de justicia, no tiene nada que ver con que Dios es, digamos, Dios es muy malo porque va a matar. No, sí, la justicia dice que si Él ya dio su vida por ti y nomás tienes que creerlo, entonces ahí está. Ahora, los cristianos no estamos valorando lo que Él hizo verdaderamente, porque es increíble, hombre, Él, ¿por qué tiene que morir Él? Pero esa era la única forma de salvación. La uniquísima forma. Jesús le dijo a su padre en el jardín 3 veces: si es posible que haya otra forma, retira de mí esta copa. Y Dios no le quitó la copa porque era la única forma, la muerte de Jesús en la cruz, para que nosotros quedáramos sin culpa. El pago del pecado era muerte, es muerte, y Jesús la pagó y nosotros quedamos sin pecado porque Él murió por nosotros. Simplemente increíble. En Hebreos 10:12 dice: pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es, Jesús hizo el único sacrificio válido. Sí, ningún hombre, ni ninguna institución, ni nadie, por mucho que ores y que pidas y que lo que tú quieras, podemos salvar a alguien. El pecado de nosotros es tan grave que si toda la humanidad de todos los tiempos quisiera morir por mi pecado, todos nos iríamos al infierno. ¿Sí? Tenía que ser Dios sin culpa, el creador del universo, absolutamente inocente, ni pariente tuyo, ni nada, y no lo mereces porque no te ganaste su amor. ¿Sí? Tenía que ser así, completamente ajeno a ti, y luego Él morir por ti, morir en tu lugar. Y tenía que ser Dios. Te voy a decir por qué. Porque Él es la única persona en el universo que tiene poder, autoridad sobre la muerte. Esto es, Él podía morir y luego ¿qué? Vivir otra vez. Si no es Jesús Dios, no hay salvación para nadie. Por esa razón. Si Jesús es el hombre más importante y más, o el ángel más sublime del mundo, del universo, pero no es Dios, entonces se quedan con su pecado en el infierno todos. Jesús tiene que ser Dios para poder salvarnos. Es Dios, nos ama tanto, muere por nosotros y vuelve a vivir. Gloria a Dios. Gloria. Realmente el evangelio es, si lo piensas, solamente Dios podía hacerlo porque nos quiere tanto, pues, por este amor increíble que nos tiene, y luego hacer todo justamente. Justamente, Él no es injusto, Él no hizo nada bajita al agua, todo es legal, todo es justo, y nosotros somos salvos por su gracia, sacados de nuestro pecado, de nuestra maldad. Dios nos arrebató del infierno justamente, increíblemente, y nos dio su presencia. Su presencia. Los salvos tenemos que valorarlo. Los no salvos tienen que pensarlo y venir a los pies de Cristo. Tienen que pensarlo otra vez y decidirse a seguirlo, porque no hay otra forma de salvación. No puede haber otra. Hermanos, la intención de Joab era buena, pero mal ejecutada desde la mentira, y siguiendo con que no hay aquí estos dos elementos indispensables. En el plan de Joab no hay estos dos elementos indispensables. No hay expiación y propiciación. Dos palabras que no son muy usuales, ¿verdad? Pero que la Biblia las habla, y es esto. La expiación es el pago del rescate, lo cual hizo Jesús por nosotros. Esto es, Absalón no está haciendo nada
para pagar lo que él hizo. No se está arrepintiendo, no está ofreciendo nada. Él simplemente está ajeno a arrepentirse o a, digamos que Absalón no merece que David lo perdone. Primeramente, porque cometió un asesinato premeditado, mató a su hermano. Un asesinato por completo. Pero luego él cree que está bien. Entonces no se está arrepintiendo, no está buscando a su papá, está con su abuelo, seguramente comiendo galletas de animalito, muy a gusto, sin ningún problema. Y Absalón y Joab, y está haciendo esta mentirota con esta mujer, haciendo toda esta cosa para que David se le quite la pena y vaya y lo traiga. Sí, sin pedirle explicaciones, ni nunca reclamarle por qué mataste a nadie, nomás vente para acá, déjate un abrazo y hay que seguir todos aquí muy a gusto como si nada hubiera pasado. Eso es lo que está pasando. Entonces, no hay expiación, que es el pago del rescate, lo cual hizo Jesús por nosotros. Y esa expiación, ese pago, ese rescate, era para apaciguar la ira de Dios, pues cambió de enojo a paz, y esta es pues la propiciación. David no tiene razón para estar feliz de ver a Absalón. Esto es, Absalón no hizo nada para la propiciación que David ahora tiene. Sí, cuando David lo abraza y lo besa, no es la propiciación necesaria que Dios sí tiene, que Dios tiene esta propiciación porque Jesús apaciguó su ira contra nuestro pecado en la cruz. Dice la Biblia que en él somos aceptos. Entonces, somos aceptos en el amado. Si Dios aceptó a nosotros por el pago de Jesús. Entonces, lo cual aquí no hay, y qué bueno que nosotros podemos verlo y que podemos observarlo. Y ojalá y que estemos entendiéndolo. No sé, yo creo que sí está clarito, ¿no? Porque yo sí lo entiendo. Es la propiciación. Si Dios nos perdona así, sí. Si Dios no manda a Jesús, o lo manda como está ahorita todo, ok, vamos a ver así, ahí te va lo que va a pasar. Si Dios de repente dice, ¿saben qué? Los quiero bien mucho, y con Jesús o sin Jesús, vénganse todos. Ya me convenció esta mujer de aquí de Murrieta. Vénganse todos, todo el mundo va al cielo. ¿Verdad? Porque me conmoví en mi corazón y dijimos, oh, qué buen Dios, ¿verdad? Pero ahí te va. Si Dios, ¿dónde está? Si Dios nos perdona así, entonces el Padre le debe una disculpa a Jesús, diciendo si había otra forma. ¿Te fijas qué grave es esto? A este punto en la Biblia no puede suceder esto, porque no hay otra forma de salvación. No hay ninguna otra forma de salvación. Y el que quiera ir directamente al Padre se está exponiendo a que el Padre obviamente no lo va a aceptar, porque sería lo mismo. Tendría que decirle a Jesús, sorry Jesús, ¿verdad? Si había otra forma, no tendrías que morir. Lo cual no va a pasar. Cuando la puerta del cielo y la salvación la puerta del cielo está abierta, la salvación está regalada para todo aquel que lo quiera. O sea, no hay ninguna razón por la cual no aceptar un regalo que Dios te da. Un regalo, nada más por creerlo. La vida eterna para siempre. Sí, Él proveyó una forma de salvación, la única que hay. Y todos hacen bolas buscando otra salvación, como aquí está pasando. Del 18 al 27, ya estamos acabando, dice del 18 al 27, así. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo, hable el Señor, mi Señor el rey. Dice en el 19, y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Obviamente que Dios le habló a David aquí increíblemente, porque no se nos explica dónde él encontró que esto era un engaño. Si no se nos explica nada de esto, nada más que David cachó el problema, ¿sí? Y ahora le dice, ¿qué no anda aquí la mano de Joab?
Sí, le dice a ella, y a ella, vamos a ver qué contesta. La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas esas palabras. No iba, en primer lugar, la señora no fue allí porque ella quería, ella fue enviada. Entonces no iba a poner ahora en riesgo su vida por mentir ahora al rey. Sí, ya lo estaba engañando y ya era suficiente. Entonces cuando el rey le pone esta pregunta, ella descubre todo. Dice en el 20: para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, lo mandó traer inmediatamente y le dijo: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Esto es, David ahora conscientemente, sin necesidad de ningún engaño, va a hacer lo incorrecto. Va a desechar a un lado la justicia y va a ir a traer a su hijo, nomás porque lo quiere injustamente. Dice en el 22: y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Dice en el 23, dije que hasta 27. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Si eso ya sería otra cosa, otro lo voy a leer, pero déjame le digo. Por alguna razón David ya había dicho que sí lo iba a traer y que lo quería abrazar y que lo quería besar, pero su conciencia no se lo permitía. ¿Te fijas cómo está luchando aquí el rey David? Si llega al salón, ya lo había traído y toda la cosa, y ya lo que quería abrazarlo, pero todavía le dice: váyase para allá, no lo quiero ver, váyase para su casa y allá se queda. Pasaron 3 años. Ahorita vamos a ver. Pero este pedacito nos van a decir qué bonito estaba Absalón. Y vamos a ver que esto está aquí para decirnos esto: no te vayas por las apariencias, ¿sí? Porque caras vemos, corazones no sabemos. O sea, nos vemos acá muy bonitos y muy guapos por fueras, pero por dentro somos unas tumbas blanqueadas. Lo digo porque es la triste realidad. Dice el 25: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Fíjate que parece como que es mucho, 200 ciclos. Yo nunca me lo he pesado, mi pelo, ¿verdad? Pero apenas eran como 3 libras, o en pelo sí es mucho, ¿da? Seguro, ¿da? Pero 200 libras, parece como que era muchísimo, pero eran 3 libras de pelo. Pues sí estaba pesado su pelo. Vamos a darle ese crédito al hombre. Dice en el 27: y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, y le puso Tamar como a su hermana, en honor a su hermana obviamente, la cual era mujer hermosa de semblante. Hasta ahí. Puse acá de eso un pequeño comentario. David, por la gracia de Dios, se olió el engaño. Y ante su pregunta, la mujer confesó todo, y David habló David habló con Joab, lo cual debemos poner atención. David de todos modos hizo lo que Joab planeó. No podemos castigar a Joab, pero a David sí podemos criticarlo, pues tiene mucho amor. Sí, y eso es lo que tenemos que criticar. Fíjate, qué curioso que tengamos que criticar el amor de David. Sí, no podemos decir otra cosa. David era un querendón que tenía mucho amor, y por ese amor lo estamos criticando ahora. Porque en el amor tiene que haber justicia también. No puede nada más haber amor sin justicia, porque se convierte en una locura. Eso no debe de ser. Y tenemos que aprenderlo, porque ¿qué más quisiéramos? Y ser amorosos como David es, pero tenemos que ser sabios cuando amamos. Sabios. Entonces tiene mucho amor, pero aunque fue duro con Absalón, no habló claro con él. Si nunca fue claro con Absalón y le dijo lo que pasaba, ni siquiera ahí le está pidiendo cuentas. La idea de que David perdone a Absalón es una mala idea. Primero, porque Absalón piensa que David debe tratarlo como si nada hubiera pasado.
Absalón en realidad es un patán, es un niño chiqueado que se cree mucho y que ahora con su pelote allí, todo chongudo. En este caso, su apariencia física no dejaba ver la oscuridad interna. Sigue manipulando a todos. Dice en el 28, ya llegamos hasta ahí, del 28 al 33, y aquí acabamos. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. ¿Te imaginas? Es como si alguien te está hablando, oyes, y tú no volteas. Ahorita voy. Oyes, no, y no volteas. Y de repente un cachetadón, ¿a que no me oyes? ¿Verdad? O sea, y ahora vamos a festejar a Absalón. ¿Por qué hace eso? Porque David no hace nada. Ahora todos, no, si ya le ponen atención y el rey le habla y le da un beso. Sí, tenemos que ver, porque acuérdense que el capítulo que viene, vamos a encontrar que Absalón se rebela contra el rey. Saca al rey de su casa. Y todo esto va creciendo por esto. Por la falta de disciplina, la cual nosotros, como urgentemente, tenemos que aprender. Como urgentemente tenemos que aprender a disciplinar con amor. Ni a nuestras mascotas tenemos que dejar hacerlas lo que quieran. Tenemos que ser listos, disciplinar aún a nuestras mascotas con amor, a nuestros hijos con amor, aún nosotros mismos. Tenernos compasión, dice acá. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué has prendido fuego a tus siervos? ¿Por qué prendieron fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, como un chiquillo chiqueado, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, según él, para decirle esto: ¿para qué me vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el resto del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Este besó a Absalón es todo, no hay ningún problema. Tú eres sin ninguna culpa, vente a Absalón, ya voy a visitarte. Salió ileso del problema. Pues si acá de esto, Absalón, por medio de una quemazón, imagínate que, lo me acuerdo, y toda la semana lo he estado castigando al pobre Absalón. ¡Qué chiqueado! Por medio de una quemazón consigue una audiencia con su papá. Ya tenía 2 años y David no lo quería ver, seguro porque Absalón no estaba arrepentido. Obviamente, él creía que matar a su hermano Amnón por lo que hizo con Tamar era justo. Cuando David recibe a Absalón y lo besa y lo perdona, aún sin que él se arrepienta, ¿sí? Dios, ahí te va, Dios no nos da el perdón a quien no se arrepiente. Ese es el título del estudio. Dios no perdona a quien no se arrepienta. Y tenemos que aprender. Entonces, lo más justo y necesario que a este punto tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos. Sí, porque Dios está ansiado de abrazarnos y de besarnos, pero si no entramos en su plan que Él hizo para que fuéramos salvos, entonces no va a abrazarnos y besarnos cuando Él tiene más ganas de besarnos y abrazarnos que nosotros a Él, al parecer. Parece como que la gente que no quiere recibir a Jesús en su corazón, no quiere el abrazo de Dios, no quiere los besos de Dios, no le importa a Dios. Se quieren pasar la vida sin Dios. Entonces Dios, que no se goza de la muerte del que no se arrepiente, lo va a tener que dejar que se vaya al infierno, aun cuando lo quiere tanto. Aun cuando lo quiere tanto. Conclusión final. Al contrario del hijo pródigo, ¿sí? Al contrario, acuérdense que el hijo pródigo, cuando volvió, corrió a su papá, ¿sí? Venía arrepentido, bien humilde, ¿sí? Y quería ser un siervo de su papá. Al contrario, Absalón no aprendió ni humildad, sino soberbia, y traía amargura. ¿Qué aprendimos hoy nosotros?
¿cómo vamos a volver después de ser desterrados a Dios? ¿Vamos a seguir de soberbios y de vanidosos como antes éramos? ¿O encontramos hoy algo que vale la pena aprender y venir a Dios como el hijo pródigo, humillados ante Él, valorando lo que Él hizo por nosotros? Yo creo que tenemos que aprender esto, hombre. Si no aprendimos nada, esto hay que aprender. A venir a Dios humildes. Dios nos perdonó, pero con su muerte pagó. Dios nos perdonó, pero con su muerte pagó nuestra culpa. Y entonces nos perdonó. Gracias, Jesús. En Mateo 20:28, en la última frase, no lo puse todo, pero dice: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Jesús vino, el Rey del universo vino a servirnos. Qué frase tan increíblemente grave. Sí, que no podemos decirla así tan conchudamente. Dios vino a servirnos, a pagar nuestro rescate. Yo creo que tenemos que pensarlo y quedarnos con ese pensamiento esta noche, aunque sea. ¿Sí? Gracias te damos, gloriosísimo Rey. Ayúdanos para que cada día, Señor, ese pensamiento de lo que tú hiciste por nosotros sea más válido en nuestras vidas. Lo abracemos, lo disfrutemos y te adoremos entonces con toda razón. No nomás, no así como fríamente porque tú eres Dios y nosotros no, pero porque tú nos amas, porque lo que hiciste es increíble. Nuestra adoración es el resultado automático de lo que tú has hecho. Señor, permite que nosotros seamos unos adoradores, obedientes, dóciles, humildes, siervos útiles a tu reino. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame le digo una cosa. Si alguien se quiere bautizar, todavía hay chance. Este domingo vamos a hacer bautismos. Entonces, si alguien quiere, me gustaría que también venga con tiempo para que el próximo domingo, después del servicio, nos vayamos a los bautismos un ratito. Vamos a tener hamburguesas y hot dogs. Entonces, vaya así con sus chores. Nomás así que sí van a tener chance de bañarse si gustan. No hay ningún problema con Javier. El domicilio lo tiene. El sábado 6 hay un festejo. Sí, hay un convivio en una iglesia en Winchester. Ahí está un papel. Si alguien quiere, si quiere informarse a la hora y el tiempo, ahí está. Entonces, ahí está la mesita. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Vamos a decirle a Cristo que le amamos, ¿verdad? Y que qué lindo es Cristo, ¿verdad? Amén. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido y Él vino y me halló. Con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en su brazo, tomóme en su brazo y allí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre. Está para siempre, por la eternidad. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Tu voz me
asegura, conmigo Él está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado. Dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido, buscando al perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura